Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. Que le agradezcan a Dios si son creyentes por estar con vida, por tener salud, por tener a su familia. Siempre agradezcan, que eso trae cosas buenas. Quería nada más inyectar esa actitud. Y qué bueno para el miércoles, que es ombligo de semana, cuando Correcto. se torna el día más cansado, dicen los entendidos en la materia, porque como que ni arranca la semana, pero ni la terminas, y estás ahí como que en medio del sí y el no. Para continuar con este espacio entonces, ahora tenemos a Eduardo Vargas, nuestro reportero estrella, que se encuentra desde exteriores y nos va a dar un reporte a esta hora sobre el tema de los arroceros. Eduardo, ¿de qué se trata o qué está pasando desde este sector? Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días a la audiencia de Élite Noticias. A esta hora de la mañana informarles que pudimos establecer contacto con Vinicio Ruiz, presidente de la Asociación Industriales de Arroceros, que nos habló sobre la problemática que atraviesa este sector por los altos costos de producción. Además, señala el aporte que puede ofrecer la unidad de almacenamiento en este sentido. Aquí su declaración. Muy buenos días y gracias por la apertura a todos ustedes que siempre están presentes aquí. En realidad hay una gran problemática en el sector arrocero de todos los años, porque el gobierno alguno no ha intervenido en la agricultura y mucho menos en el sector arrocero. Hemos tenido una reunión con el ministro de Agricultura, el nuevo ministro, porque para mí no es conveniente que se cambie el ministro, porque todo lo que ya habíamos tratado, todo lo que ya hemos planificado quedó en cero. Y estamos comenzando de cero, valga la redundancia. Aquí la gran problemática es el excedente, el problema de la comercialización, el alto costo de producción, que ya lo conocen todos ellos el problema. Aquí, si bien es cierto que la UNA sería lo ideal para entrar regular, pero la UNA en las actuales condiciones no puede abrir porque técnicamente no tiene capacidad de recepción ni capacidad de secado. Y estaríamos almacenando un arroz que después de unos cuantos meses tendría un daño por calor del pasado del 15-18%, cuando el mercado local no te lo va a comprar si no tiene más del 4%, menos del 4%, y el mercado internacional solo acepta el 1% daño por calor. Esa es la gran realidad si se abre la UNA. Yo estoy muy de acuerdo que se abra la UNA, pero con otra estructura y ¿Qué sucede con el Estado que compre el excedente, porque la gran problemática es el excedente. Aparte de eso, el Estado fija un precio oficial o referencial de la cáscara, pero no fija un precio oficial o referencial del filado. ¿Qué pasa hoy en día? Yo pago a 32, pero el comerciante me paga a 21, como soy allá el ministro, son un solo de diferencia. ¿Quién me cubre esa pérdida? Nadie. Entonces, si los industriales pagamos a 32 por vender a 21, quebramos. Para Élite Noticias informó Eduardo Vargas. Reporte en vivo en Élite Noticias. Así es, gracias Eduardo, desde exteriores, quien nos amplió este reporte con respecto a la situación de los arroceros. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo. Solo aquí en Élite Noticias por Élite, la 99.7. Tengo entendido que ya tenemos en la sala de espera al abogado José Gálvez, ex viceministro de Trabajo, con el tema análisis del proyecto de ley de oportunidades planteado por el gobierno. Entrevistas en Élite Noticias. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos en Élite Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Si me permiten, me ayudan con el volumen, por favor. Listo, ahí sí lo podemos escuchar muy bien. Todos estamos a la expectativa, abogado. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que ya acudirá a la Asamblea Nacional para presentar este proyecto de ley de oportunidades. Lo que preocupa en este marco son las posturas de los distintos bloques en el legislativo que ya han expresado su rechazo a este proyecto de ley, algunos asambleístas, incluso antes de leerlo, incluso antes de que sea presentado. De acuerdo a su perspectiva, este gobierno ha dicho que busca el diálogo, busca el encuentro, pero con esas posturas de los legisladores, ¿cómo podemos lograr pues que se beneficie en sí al pueblo ecuatoriano y que se aprueben las leyes que son catalogadas de suma importancia, en este caso hablando de la de ley de oportunidades? ¿Cómo está? Muy buen día otra vez a
todos los ecuatorianos, esperando que hoy día gane Barcelona, procedo a contestar su pregunta. La verdad es que el problema ha sido en que todavía no sabemos para quién son las oportunidades. Porque jurídicamente, si lo analizamos, no pueden coexistir dos normas jurídicas que regulen el mismo hecho jurídico. Las relaciones obrero-patronales al día de hoy están regidas o reguladas por lo que llamamos o conocemos como el Código del Trabajo. Sí. En el momento en que el gobierno pretende, como dijo el presidente, el 30% de la población de la PEA que tiene trabajo va a ser regulado por el Código de Trabajo. Pero el otro 70%, con una visión bifocal sostenida el presidente, va a ser regulada por esa nueva ley de oportunidades laborales. En ese momento que él plantea esa idea principal de esta nueva norma, se genera el primer acto de discrimen. Recordemos que para la Constitución, en su artículo 11, todos los ecuatorianos somos iguales. Todos los ecuatorianos tenemos exactamente los mismos derechos. Por ejemplo, no es posible que un ecuatoriano o que un ecuatoriano pueda percibir jubilación patronal, como hoy sostiene el Código del Trabajo, pero el ecuatoriano, el 70% de los ecuatorianos que finalmente no tienen esa posibilidad de ser regidos por esta norma, sino por la nueva, o por la que se pretende pasar en la Asamblea, no van a tener ese derecho. Y la Constitución es clarísima. El artículo 326, en su número 4, dice que a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración e iguales derechos. Es decir, iguales derechos. Ahora, pasa, si me permite, abogado, pasa también que tenemos un grave problema con la falta de empleo, sobre todo para jóvenes y mujeres, y tal vez ese era el nicho que se quiere abarcar con esta nueva ley de oportunidades. ¿Usted considera que aquello se debería haber tratado como una reforma al actual Código del Trabajo? Por supuesto. Bueno, yo entiendo y soy parte de la lucha de todas las mujeres ecuatorianas a través del mundo, de que tengan o gocen de los mismos derechos que los hombres. No porque una mujer es gerente, por ejemplo, de un banco que está de moda, gerente general de un banco. Si es mujer, ganas X cantidad de dinero, pero si eres hombre, ganas el doble. Eso no puede pasar. No le puede pasar a la mujer ni a los jóvenes del Ecuador que les paguen menos o que gocen de menos derechos, porque finalmente el Código del Trabajo es la norma que rige hoy en día a la sociedad en cuanto a las relaciones laborales. Eso es principal, primordial. No podemos discriminar a la gente. De hecho, el Estado, que es representado por que es administrado por el gobierno nacional y que además es representado por el presidente de la República, el Estado es el principal garante de que los derechos, en este caso específico de esta conversación, de los trabajadores, sean respetados. No es posible que a través de una nueva norma se pretenda conculcar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, escuchaba el otro día al ministro del Trabajo que va a pagarle el 15% de las utilidades todas al trabajador ecuatoriano. Suena bonito, porque finalmente el empleador lo que hace es pagar siempre el 15% de las utilidades. Pero el 15% de las utilidades, o esas utilidades a las que se refiere el ministro de Trabajo, tienen dos componentes. El primer componente, que es un derecho fundamental de los trabajadores, reconocido de los trabajadores por la norma, y el otro 5%, que es de los menores de edad, hijos del trabajador, de la persona discapacitada de cualquier edad, hijo de o hija de ese trabajador. Son derechos de personas, parte de la población vulnerable de este país, y además de atención prioritaria. El Estado a ellos también tiene que garantizarles la protección de sus derechos. Con esta norma se está afectando. Imagínense usted, el 30% de los hijos de los ecuatorianos que tienen trabajo y que van a ser regidos o regulados por el Código de Trabajo tienen derecho a el 5% de las utilidades. Pero el 70%, es decir, la gran mayoría de los ecuatorianos, hijos de trabajadores, no tienen derecho a ese 5%. ¿Y no sería mejor, abogado, no sería mejor entonces
ir a una consulta popular, ya que vemos todos estos bloqueos por parte de los legisladores. El gobierno ha trabajado en grandes proyectos y estamos hablando de la ley de desarrollo, de la ley de oportunidades, reformas en el ámbito laboral, tributario, petrolero, etcétera, en un marco de inversiones urgentes para lo que nosotros necesitamos, todo lo que engloba una reactivación económica. Sin embargo, vemos estos dimes y diretes por parte de los asambleístas, que está bien, es su obligación analizar, no todos tienen que tener el mismo criterio. Pero la percepción es que estarían pensando más bien en el bienestar de sus propios bloques y no en lo que el pueblo necesita, o no en representación de la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido, ¿no sería mejor entonces acudir a una consulta? Perdón, ¿a usted le parece, por ejemplo, que es importante hoy en día, como el país está, quitarle las utilidades a los menores de edad? Por decirle algo, ¿usted sabe cuántas demandas por alimentos se presentan al día en las cortes del país? Son 300 demandas de alimentos desde el año 2014. Al día de hoy existen más de 500.000 padres demandados por alimentos. Es decir, al menos si ese padre fue demandado por un solo hijo, al menos hay 500.000 menores de edad y personas con discapacidad de cualquier edad que están siendo afectados por esta nueva norma. ¿Por qué reducir? Por ejemplo, decía el ministro del Trabajo, más allá de los bloques legislativos, eso realmente no es motivo de esta conversación, que es un tema básicamente o eminentemente laboral. Eso, lo otro es político. Pero, por ejemplo, decía el ministro del Trabajo que él, para proteger el empleo, va a suspender o eliminar del Código del Trabajo, o de la nueva ley, perdón, la jubilación patronal. ¿Y por qué? Le preguntan. Porque finalmente el señor había conversado con los empresarios y los empresarios le habían comentado a él que antes de que una persona cumpla 20 años, época en la que ya tiene derecho a una parte proporcional de esa jubilación patronal, o 25 años, cuando ya tiene derecho a esa jubilación patronal, totalmente hablando, ellos tenían que despedir a sus trabajadores, a pesar de que sean buenos. Un ministro del Trabajo no es creador de empleo, es protector del trabajador y del empleo. En lugar él de intentar crear una norma que atente contra los derechos, que son conquistas laborales y tienen casi 100 años, desde el 15 de noviembre del 22. En lugar de conculcar estos derechos, está pretendiendo finalmente eliminar la figura jurídica de la jubilación patronal. La obligación de él en ese momento era realizar u ordenarle a un inspector de trabajo que haga una inspección focalizada del tema. Correcto. No hacer una ley para beneficiar al empresario, que es la parte más gruesa, pues, de la relación entre el trabajador y el empleador. A eso iba justamente, pero vamos a poner un stand-by en nuestra entrevista. Estamos con el abogado José Gálvez, ex viceministro de Trabajo. Abogado, tenemos en la línea, en el 044-606-323, a Gabriel Salvador Lema, quien tiene una inquietud. Gracias, Gabriel, por su llamada. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos para el entrevistado. Antes que nada, el costo de un empleado para una empresa, teniendo un salario básico al momento, está bordeando los $750 entre beneficio social. No es correcto de una vez reformar el Código de Trabajo, netear este valor y dejar todo eso atrás y retomar la movilidad del país, de una economía dolarizada en la que los empresarios puedan pagar lo justo y no disfrazado, y a su vez los afiliados aporten por lo justo y no por los valores que están disfrazados. Ya debemos, creo, de madurar y dejarnos de todas estas, entre comillas, que se llaman alcances laborales. Discúlpeme que no me acuerdo cómo es la palabra, pero conquistas. Ya necesitamos algo para poder reactivar la economía y sincerar los valores, inclusive para poder salvar el seguro social.
Gracias. Bien, gracias a Gabriel Salvador Lema, un fiel oyente que se comunica a nuestro teléfono. Usted también puede llamarnos, por favor, al 044-606-323 y también pues usted puede hacer sus preguntas al aire. Abogado. A ver, yo parto de un punto de vista también siempre. El empresario normalmente es el primer trabajador de la patria y eso es innegable, ¿no? Sacrifica su tiempo, su familia, arriesga su capital en función de generar un negocio que en primer lugar le genere réditos económicos y mejore su calidad de vida y por supuesto para dar trabajo. Las normas jurídicas en este país es lo que existen, son las que existen. El caballero don Gabriel hablaba de conquistas laborales. El tema es que sí son conquistas laborales y la Constitución y las normas internacionales que protegen los derechos de los trabajadores que provienen de la OIT establecen exactamente lo mismo. Yo sé, yo comprendo que el día de hoy el Ecuador no pasa por la mejor época económica. Los empresarios también están un poco apretados. Por supuesto que sí. Pero deben haber otras formas de proteger sus empresas y asegurar el trabajo de sus empleados que básicamente meter en un saco de todas estas normas que se quieren eliminar o estas figuras jurídicas que se quieren eliminar y las otras que se quieren implementar, como por ejemplo el trabajo por horas. O sea, para usted se podría o se quiere cortar la cuerda por el lado más flaco nada más. Yo creo que sí. Y de hecho, yo finalmente estoy en contra de que se presente una norma que discrimine el 70% de la población del otro 30%, que se discrimine a los hijos de ese 70% de esa población a la que se pretende dar trabajo regidos por esta norma, de ese otro 30% de niños y personas discapacitadas que son hijos de trabajadores que están cobijados por el Código de Trabajo. Pero el ministro dijo que esto era porque buscaba darle equidad, para que el que recién entraba a una empresa pues pueda tener las mismas utilidades que aquel que tiene ya bastante tiempo. Perdón, no lo entendí. El ministro de Trabajo, cuando planteaba estas reformas, él decía que lo que buscaba era darle una equidad a todos los trabajadores, para que aquel que tiene más cargas familiares no tenga más utilidades que aquel que menos tiene, sino que todos puedan llevar lo mismo. No, yo creo que ahí hay tal vez un tinte político, ¿no? Un tinte político de confrontar a la clase trabajadora, divide tal vez y reinarás. Tal vez, no lo sé. Sin embargo, yo creo que existen otro tipo de medidas que pueden pretender que el Estado ecuatoriano, este país, se tenga la oportunidad de reactivar económicamente, su economía, obviamente. ¿Cuál es? Darle seguridad ciudadana, en primer lugar, y estabilidad política. Amigos, ustedes y yo somos guayaquileños. Venimos de una ciudad, vivimos en una ciudad en donde circulaban videos que se hicieron internacionales, donde las personas privadas de la libertad jugaban al fútbol, como hoy día va a jugar Barcelona, jugaban al fútbol con las cabezas de otros presos cercenadas. Vivimos en un país en donde se fugan 70, 75 presos en una noche o una tarde, a vista y paciencia de todo el mundo, y se lo publica por todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Vivimos en un país en donde ustedes acaban de dar una noticia que hay gran parte de la mafia balcánica en las zonas importantes de Guayaquil. Vivimos en una ciudad en donde existe narcotráfico, sicariato, robos a plena luz del día, violaciones, y todo se hace público. Y además tenemos a la embajada de nuestro principal socio comercial y turístico. La semana pasada es gravísimo el tema, pero comprendo también por qué lo hace la embajada. Por todo lo que hemos dicho. Pero también es gravísimo el tema. Califica a Guayaquil como la ciudad más peligrosa del Ecuador. Ustedes y yo somos guayaquileños. Estamos afectados por eso. En lugar de pretender modificar derechos, disminuir derechos que son intangibles, es decir, no pueden ser tocados, está escrita la norma, irrenunciables. En lugar de pretender hacer esto con los derechos de los que menos tienen, deberíamos intentar tal vez crear políticas públicas, políticas de Estado, que tiendan a desaparecer estos grandes problemas que impiden que esta ciudad y que este país sean amigables para la inversión extranjera. Ahora, abogado, más allá de
que hay una promesa por cumplir a los ecuatorianos de crear determinadas plazas de trabajo. De acuerdo a su perspectiva, ¿qué podemos hacer? Porque es cierto que es una necesidad. Necesitamos trabajar, necesitamos ganarnos el pan. Y evidentemente, pues eso ha venido en detrimento en los últimos años. Es una gran problemática. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Por dónde empezar, de acuerdo a su criterio? Por ejemplo, si queremos darle trabajo al joven de este país, tenemos que quitar de los currículums vitae el tema de la experiencia. Cuando tuve la oportunidad de servir desde el Ministerio del Trabajo, allá por el año 2015, 2016, luego del terremoto, se implementó una figura que pretendía, que se llamaba empleo juvenil. ¿En qué consistía? En que el Estado ecuatoriano subsidiaba al empresario que contrataba a una persona joven para trabajar por primera vez, la afiliaba al IES y era el Estado a través de su gobierno el que subsidiaba el aporte patronal al IES durante un año y hasta por 2 salarios básicos bonificados. Por ejemplo, ¿por qué no pensar hoy en día que en lugar de gastar 80 millones de dólares en una consulta popular, se pretendan hacer incentivos para los empresarios, no subsidios, porque los empresarios le llaman, para cuando es dinero del gobierno a los empresarios es incentivo, cuando es para el pueblo es subsidio. Pero como quiera llamarlo, incentivo o subsidio, subsidiemos pues a los empresarios para que pierdan el miedo, como dijo el ministro del Trabajo, a crecer, que pierdan el miedo a incrementar su rol, que pierdan el miedo a abrir sucursales, a reinvertir sus utilidades. Porque aquí en el Ecuador, a pesar de la pandemia y todo, también hay empresas que generan utilidades. Uh-huh. Ojo, y ya que me retrotraje al año 2015, 2016, también tuve la oportunidad de reunirme con los compañeros empresarios. Tengo muy buenos amigos en el sector empresarial, en las cámaras de la porción. Pero que no me vengan a decir que estas instituciones jurídicas que se pretenden eliminar del código o de la nueva ley de oportunidades que rigen el Código del Trabajo y crear otras como el empleo por horas, que está prohibido constitucionalmente, que no me digan que esta es la respuesta. Esta es la respuesta para reactivar la crisis post-pandemia. Esta es una aspiración. Legítimo no, ojo, no la califico ni de legítima ni de ilegítima. ¿Sí? Pero sí es una aspiración del sector empresarial desde hace al menos 6 años, que fue la época en que yo tuve la oportunidad de servir en el Ministerio del Trabajo. Bien, han sido las expresiones del abogado José Gálvez, ex viceministro de Trabajo, con quien hemos dialogado sobre el proyecto de ley de oportunidades. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Abogado, muchísimas gracias. Las puertas de Élite siempre abiertas para usted. Muchas gracias y que gane Barcelona. Que gane Barcelona es lo que todos estamos esperando. Discúlpame, no todos. No, perdón. Hay que poner primero el corazón del Ecuador antes el de la camiseta. Está bien, sí, ¿no? Está bien. Solo por mi país. Que gane Barcelona. Sí, ¿no? Gracias, abogado. Gracias, abogado. Pase bien.